¿Se ha imaginado alguna vez si existiera un secreto ancestral, una verdad que, al ser susurrada antes de cerrar los ojos, tuviera el poder de sanar su cuerpo, calmar su mente y restaurar su espíritu? Todo mientras usted duerme plácidamente. Imagínese liberarse de esa dolencia persistente, de esa ansiedad que le roba el aliento, o de esa tristeza profunda, sin siquiera mover un dedo. No estamos hablando de un milagro casual, sino de una promesa milenaria, un don divino que muchos desconocen. Prepare, porque lo que está a punto de descubrir podría cambiar su vida para siempre. Pero antes de revelar este asombroso conocimiento, un favor muy especial. Si este mensaje resuena con usted, si siente esa chispa de esperanza, por favor dele un me gusta a este video ahora mismo. Nos ayuda a llevar esta verdad transformadora a más personas que la necesitan. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho y active esa campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos que prometen seguir enriqueciendo su vida. Su apoyo es vital para esta misión. En medio del tormento físico, de la agitación mental y de las aflicciones del alma, incontables almas claman por un respiro que parece no llegar. La ciencia y la medicina ofrecen soluciones valiosas, pero hay una dimensión de sanación que a menudo pasamos por alto. La Biblia, ese compendio de sabiduría eterna, nos entrega una proclamación inquebrantable que ha resistido la prueba del tiempo. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su destrucción. Salmo 107:20. Esta no es una simple frase poética o una metáfora reconfortante. Es la manifestación de un poder tangible y dinámico, una fuerza capaz de metamorfosear nuestro ser por completo, cuerpo, mente y espíritu. Incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando nos abandonamos al descanso en hoy, nos adentraremos en las profundidades de un salmo específico, una joya espiritual que no solo ofrece consuelo en la adversidad, sino que posee la capacidad intrínseca de liberar y restaurar de manera integral. Les revelaremos cómo incorporarlo a su rutina diaria, cómo recitarlo con intención, cómo meditar en sus verdades profundas y cómo aplicarlo espiritualmente de una manera que active su formidable efecto sanador. Sí, estamos hablando de un proceso que opera incluso mientras usted duerme, en ese estado de aparente inactividad donde muchos creen que nuestra conexión con lo divino se pausa. ¿Está listo para comprender la magnitud de lo que el Todopoderoso ha dispuesto para usted? Desde los albores de la humanidad, desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado refugio y fortaleza en las palabras sagradas, en los designios celestiales que trascienden nuestra comprensión limitada. Sin embargo, existen momentos críticos en la existencia cuando el cuerpo parece no poder soportar más, cuando la enfermedad implacable drena cada gramo de energía, cuando el dolor se aferra sin tregua, convirtiéndose en un compañero indeseado. Es en esos instantes de agotamiento extremo que la única opción que parece quedar es cerrar los ojos, entregarse al sueño y permitir que la oscuridad nos envuelva. Pero, ¿qué sucede realmente en ese estado de inconsciencia? Nuestra alma queda expuesta, desprotegida. ¿La obra divina cesa mientras dormimos? La respuesta a estas preguntas reside en la escritura viva e imperecedera. Un texto sagrado que nos desvela una verdad fundamental que, lamentablemente, muchos ignoran. Dios no duerme. Su palabra, su esencia misma, continúa obrando incansablemente, incluso cuando nuestro cuerpo físico se encuentra en el más profundo reposo. El Salmo 121:4 lo clarifica de forma inconfundible. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Esta promesa no es una mera declaración lírica o una figura retórica. Es una realidad espiritual poderosa que redefine por completo nuestra percepción de la sanación divina. Hay un salmo en particular, infundido de una autoridad espiritual inmensa, que tiene la asombrosa facultad de obrar prodigios y milagros. Aun cuando estamos inmersos en el sueño, lo que un gran número de personas no logra aprender es que la palabra del Creador no está confinada a nuestras horas de vigilia, a nuestros momentos de plena conciencia. Su poder inherente no depende de que estemos despiertos, ni de nuestra capacidad para recitarla sin cesar. Cuando esta palabra es pronunciada con una fe genuina, cuando es atesorada en lo más recóndito del corazón, como una semilla fértil y vibrante, comienza a manifestarse y a operar en dimensiones que nuestros sentidos físicos no pueden captar ni comprender a cabalidad. La epístola a los Hebreos 4:12 afirma con una contundencia reveladora: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
los coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto implica que la Escritura, cuando es activada por una fe inquebrantable, sigue cortando, sanando y transformando activamente, incluso en las capas más profundas de nuestro subconsciente en el alma. A diferencia del cuerpo, no se sumerge en un descanso completo. Aunque nuestros ojos físicos se cierren, nuestro espíritu permanece receptivo y permeable a la intervención divina. El Eterno, quien insufló el aliento de vida en la humanidad, no necesita de nuestra plena conciencia para ejecutar su propósito. Cuando entregamos nuestra noche en sus manos omnipotentes, cuando permitimos que su palabra nos envuelva como un manto de poder y protección, Él obra sin obstáculos ni limitaciones. Numerosos testimonios a lo largo de la historia han corroborado esta verdad innegable. Han personas que, después de orar con un salmo específico, justo antes de conciliar el sueño, despertaron libres de dolor, con una claridad mental asombrosa, experimentando una paz inefable que solo puede emanar de lo alto. No fue un médico ni un tratamiento convencional. Fue la autoridad sobrenatural de una escritura que nunca duerme. A la Biblia abunda en ejemplos luminosos de este tipo de intervención divina nocturna. En el venerable libro del Génesis, encontramos a Jacob, un patriarca, en medio de la inmensidad del desierto, sin un refugio aparente, sin compañía alguna, con una simple piedra por almohada. Pero fue precisamente allí, en su sueño profundo, donde el Creador se manifestó a él, con una visión celestial que alteró el curso de su destino. Génesis 28:12 relata: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. A través de este sueño, el Señor no solo se comunicó con Jacob, sino que le otorgó una promesa de protección y bendición perpetuas. Jacob no estaba orando conscientemente. Cuando esto ocurrió, estaba durmiendo, y sin embargo, la majestuosa presencia divina lo envolvió. Esto nos enseña de manera contundente que la obra de Dios trasciende nuestro estado físico y nuestras limitaciones humanas. Cuando la fe es activada, el descanso se convierte en un terreno sagrado, un santuario donde lo divino se encuentra con lo terrenal. El Salmo 10, las 7 y 20, con su profunda resonancia, no puede ser pasado por alto. Nos dicen: envió su palabra y los sanó, y los libró de su destrucción. Este versículo es una revelación asombrosa y llena de poder. A la palabra enviada no requiere de la intervención o el acompañamiento humano para surtir su efecto. Él, Todopoderoso, emite su palabra, y ésta cumple invariablemente su propósito. Así como la lluvia que desciende del cielo no regresa sin haber fecundado la tierra, su promesa no retorna vacía. Esto significa que cuando, antes de sumirnos en el sueño, pronunciamos un salmo con una fe auténtica, no estamos meramente participando en un ritual simbólico. Estamos de hecho desatando una realidad espiritual poderosa, donde la palabra del Altísimo continúa operando incansablemente mientras dormimos, purificando nuestro interior, renovando nuestras células, restaurando nuestras emociones, liberándonos del yugo de la enfermedad y de cualquier peso que nos agobie. En un salmo, cuando es proclamado con convicción y confianza inquebrantable, no solo toca la superficie de la mente, sino que penetra hasta lo más profundo del ser. Muchos creyentes que han enfrentado enfermedades crónicas o desafíos de salud complejos han hallado en la palabra recitada antes del descanso una fuerza sobrenatural y una fuente de alivio inesperada. No es que el salmo en sí posea un poder místico inherente, sino que se convierte en un canal a través del cual se manifiesta la voz viva y activa de Dios. No podemos subestimar la magnitud de lo que ocurre cuando una promesa divina entra en contacto con un corazón dispuesto y abierto. Durante la noche, ese momento aparentemente pasivo y de inactividad se transforma en un altar sagrado donde el poder del Creador se manifiesta sin restricciones ni barreras. San David, el rey poeta y autor de innumerables salmos que resuenan con la experiencia humana, comprendía esta dinámica espiritual profunda. En el Salmo 16:7, escribió con una perspicacia notable: bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún de noche me enseña mi conciencia. ¿Qué implica esto? Significa que, incluso mientras dormía, su espíritu permanecía receptivo, recibiendo dirección divina, consuelo y guía. No se trata de algo esotérico o místico, sino de una verdad espiritual profunda y accesible. El alma, cuando está alineada con la voluntad del Creador,
Es capaz de recibir instrucciones, revelaciones e incluso sanación mientras el cuerpo físico se entrega al descanso. Por esta razón, los salmos no son simplemente cánticos o poemas, son instrumentos vivos y poderosos que conectan nuestro mundo interior con la fuente inagotable de toda vida y bienestar. Es en esa entrega, en la quietud de nuestra alma, donde el poder de Dios se mueve con absoluta libertad. El Salmo 62 Anún lo resume con una precisión conmovedora: «An solo en Dios reposa mi alma. De Él viene mi salvación». Esta calma del alma no es un estado de pasividad o indiferencia. Por el contrario, es una certeza inquebrantable, una estabilidad interior profunda y una plataforma espiritual donde la enfermedad y la aflicción no tienen cabida. Porque la majestuosa presencia del Creador lo llena todo. An dormir bajo la cobertura de la fe es adentrarse en un descanso rodeado de promesas divinas. Cada célula de nuestro cuerpo recibe el eco de una verdad inamovible. Por sus llagas fuimos sanados. Isaías 53, 5. Esta promesa no requiere ser repetida incesantemente para ser efectiva. Necesita ser creída con todo el corazón, aceptada plenamente y abrazada en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando esta promesa es la última palabra que escuchamos o meditamos antes de conciliar el sueño, se convierte en una orden divina que penetra hasta lo más recóndito de nuestra existencia. Nada puede detener el flujo del poder divino cuando una persona se acuesta con fe, declarando que Él tiene el control total. El descanso se transforma así en un altar invisible, un lugar sagrado donde el cuerpo es ministrado, el alma es sanada y el espíritu es fortalecido. No existe un lugar más seguro que el lecho cubierto por la presencia de Dios. No hay medicina más eficaz que la paz que emana de la certeza de que Él está obrando. Y no hay noche más bendecida que aquella en la que el alma reposa bajo la sombra del Omnipotente, sabiendo que el Dios que sana no necesita del día para actuar, porque su poder no duerme, no descansa y no se detiene en medio del dolor físico, la angustia del alma y la incerteza del espíritu. Dios nos dejó una herramienta viva y poderosa que ha sostenido a generaciones enteras de fieles a su palabra. Y dentro de esa palabra hay expresiones específicas que no solo consuelan en tiempos de adversidad, sino que son capaces de transformar realidades por completo. Uno de los textos más potentes que revela el carácter protector, sanador y restaurador de Dios es el Salmo 91. Esta porción de la Escritura no es simplemente un canto antiguo o una poesía inspiradora. Es una proclamación de autoridad espiritual, una cobertura divina establecida para todo aquel que ha decidido habitar permanentemente bajo la sombra del Altísimo en él. Salmo 91 encierra una revelación que trasciende los límites del mero entendimiento humano. No está dirigido primariamente a la mente racional, sino al espíritu, al cerne de nuestro ser. Es un llamado a morar, a permanecer constantemente en la presencia de Dios, y no solo a visitarla ocasionalmente. Las palabras iniciales de este salmo dejan eso claro como la luz del día. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No se trata de una relación superficial o pasajera, sino de una permanencia constante, una residencia establecida. Quien habita, permanece. Y quien permanece, no está expuesto al azar o a la vulnerabilidad inherente de este mundo. Está cubierto, resguardado y completamente rodeado por la fidelidad inquebrantable de Dios. Este salmo no ofrece una esperanza vaga o indefinida. Él habla con precisión y claridad de lo que Dios hará por quien elige reposar bajo su abrigo. Se mencionan pestes, enfermedades, enemigos ocultos, amenazas visibles e invisibles. Pero también se presenta la respuesta divina para cada una de estas situaciones. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la destrucción que asola al mediodía. Cada imagen describe una amenaza real, y cada una es neutralizada no por la fuerza humana, sino por la intervención del Altísimo. Dormir con este salmo no es un acto ritual inerte, es una declaración de confianza. Es cerrar los ojos en la tierra y abrir el espíritu en el cielo. Es proclamar que la enfermedad no tiene la última palabra, que el diagnóstico no dicta el futuro y que el cuerpo, aunque debilitado, está siendo fortalecido por una promesa que no puede fallar. La palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía. Y este salmo es una expresión directa de su boca, registrada para ser activada en momentos de extrema necesidad. En cada frase del Salmo 91 es una afirmación de lo que Dios ha determinado hacer por quien confía en Él.
Cuando dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, presenta una imagen de proximidad y ternura, pero también de fuerza invencible. Es una cobertura divina que no solo protege de lo externo, sino que repara lo interno. Las alas del Omnipotente no son símbolo de fuga, sino de autoridad. Bajo ellas no hay espacio para la enfermedad que destruye, para el temor que consume ni para la desesperación que paralizan. Proclamar este salmo antes de dormir es permitir que el espíritu entre en contacto directo con la atmósfera del cielo. Es recitar no solo una oración, sino una constitución espiritual que establece límites al mal y abre puertas a la intervención divina. Cuando el alma repite estas palabras en estado de reposo, está afirmando que la cura no es una posibilidad, sino una herencia. Está declarando que Dios no actúa por compasión ocasional, sino por fidelidad continua a sus promesas eternas. La patch central del Salmo ofrece una afirmación poderosa que define el resultado de esa confianza. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no es una sugerencia, es una declaración rotunda. Esta promesa no niega la existencia del peligro, pero garantiza su límite. Dios no promete la ausencia de guerra, sino la victoria en medio de ella. En el contexto de la enfermedad, esto significa que, incluso cuando la dolencia está presente, el alma no será quebrada, el espíritu no será destruido, el cuerpo será sustentado y la intervención del cielo será inevitable. El Salmo continúa, revelando que Dios mismo da órdenes específicas en favor de quien le pertenece, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta no es una imagen simbólica, es una acción directa. Dios no solo protege con su presencia, sino que moviliza a sus siervos celestiales para intervenir en nuestras circunstancias. Cuando el cuerpo está debilitado, cuando los sentidos duermen, cuando la conciencia se apaga, los ángeles continúan actuando, y lo hacen bajo una orden divina que fue activada por la fe y por la proclamación de su palabra. El descanso cubierto por este salmo no es un sueño ordinario, es una atmósfera espiritual donde el alma entra en un estado de reposo sobrenatural. En esa dimensión, lo que es imposible para el hombre se vuelve ordinario para Dios, porque la intervención divina no necesita del tiempo humano. No espera que el sol se levante para operar. Dios actúa en la noche, en lo invisible, en lo profundo del ser, y su palabra no encuentra resistencia cuando el corazón ha decidido confiar sin reservas a la sanación. No es solo física. La enfermedad ataca también el ánimo, el pensamiento, la fe, la esperanza. Por eso, este salmo ofrece una protección integral. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No se trata solamente de protección externa. La morada es también el alma, el templo interior donde habita la presencia de Dios. Y si esa morada está cubierta por el Altísimo, ninguna plaga podrá penetrar en su interior. Esta verdad no depende de la percepción, sino de la fe. La fe que declara, que proclama, que permanece. Aunque el cuerpo no tenga fuerzas, el final del Salmo es una respuesta directa de Dios. Ya no es el salmista quien habla, sino el Señor mismo quien toma la voz para confirmar su compromiso. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto refugio, por cuanto ha conocido mi nombre. Esta es la expresión de un Dios que responde al amor con fidelidad, a la confianza con intervención, al conocimiento con revelación. Cuando una persona recita este salmo desde el corazón, no está simplemente buscando consuelo. Esta es una promesa de liberación, de elevación, de intimidad con el Creador. A la promesa se intensifica: me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. La angustia no es negada, pero es confrontada. Con la presencia de Dios, a la liberación no es aplazada, es prometida. Y la glorificación no es un ideal distante, es una consecuencia directa del obrar divino. En medio del dolor, en el lecho de la enfermedad, esta declaración es un escudo que detiene el avance del mal y establece una nueva realidad donde el cielo toma el control y la restauración comienza a fluir. El cierre del Salmo es una afirmación que resume la voluntad perfecta de Dios. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la declaración final del Altísimo sobre aquel que hizo de su presencia su morada. No se habla de sobrevivir, sino de saciar, de plenitud. No se promete simplemente existencia, sino vida plena. Y no se limita a lo físico,
sino que culmina con la revelación más elevada a la salvación. Esa salvación no es solo una eternidad futura, es intervención presente en escura, es restauración, es libertad en todas las áreas del ser en dormir. Bajo el poder del Salmo 91, es vivir bajo la realidad del reino de Dios. Es descansar en una atmósfera donde los ángeles ministran. La palabra actúa y la presencia divina lo llena todo. No se trata de repetir palabras por costumbre, de declarar verdades eternas que activan el cielo en la tierra. Cada frase es una espada. Cada promesa se erige como una fortaleza inexpugnable. Cada declaración como un escudo impenetrable. Cuando es proclamado con entendimiento y con una fe genuina, este salmo no solo consuela, libra no solo fortalece, en cada generación. El Creador ha reservado herramientas espirituales específicas para su pueblo. Y en este tiempo presente, el Salmo 91 sigue siendo una de las armas más potentes contra la enfermedad, el temor y cualquier forma de opresión espiritual. Es una expresión prístina del carácter inmutable de Dios, una extensión de su voluntad soberana, una manifestación tangible de su pacto eterno. Al dormir con este salmo en el corazón, es vivir dentro de una fortaleza espiritual inexpugnable. Es cerrar los ojos sabiendo que, aunque la batalla no cese ya, esta gonada es descansar con la certeza absoluta de que el guardián de Israel no duerme y que su palabra está obrando incansablemente, incluso en lo más profundo de nuestro ser. Aquel que habita en el refugio del Altísimo no está solo, está sustentado, está cubierto, está en el centro mismo de la voluntad divina. Y en ese lugar sagrado, ninguna enfermedad tiene poder, ningún temor puede prevalecer, ninguna oscuridad puede resistir la luz avasalladora de su palabra. El Salmo 91 no es un amuleto inerte, es una proclamación viva, es un acto de guerra espiritual, es una llave maestra que abre los cielos y establece la autoridad de Dios sobre cada aspecto de nuestro ser. Al recitarlo con fe, no solo se descansa, se sana, porque Dios ha decretado que su palabra nunca fallará. Y cuando Él habla, todo lo demás debe ceder. Someterse a su autoridad, al dormir, no es desconectarse de lo espiritual. En la dimensión de lo eterno, la noche no representa una pausa, sino un escenario privilegiado, donde el Creador continúa su obra de forma ininterrumpida. Las Escrituras lo confirman repetidamente. Dios no espera el amanecer para manifestar su poder, ni se restringe a momentos de actividad humana para hacer avanzar su voluntad. El Espíritu de Dios no se adormece con el cuerpo. La mente puede detenerse en el descanso, pero el obrar divino jamás se apaga desde el principio de los tiempos. Dios hizo del descanso una oportunidad para revelar su gloria. En el Génesis, al relatar el origen de la humanidad, se describe como el primer acto quirúrgico registrado en la Biblia ocurrió mientras Adán dormían. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Génesis 2:21. Esta escena no es una simple narración de un evento biológico, sino una representación sublime del poder creativo de Dios en medio del descanso. Mientras Adán no estaba consciente, Dios operaba en su interior. No había resistencia, no había solo un cuerpo en reposo y un creador trabajando con precisión divina. El principio revelado en este pasaje es innegable. Hay obras que Dios realiza únicamente cuando el ser humano está en reposo total, cuando no interviene con su lógica, su duda o su temor. Este patrón se repite en distintos momentos clave de la historia bíblica. Jacob, el patriarca, tuvo una de las visiones más impactantes de la historia bíblica mientras dormía con la cabeza sobre una piedra en medio del desierto nisoñón, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Génesis 2:8 y 12. En este estado de descanso, sin altar, sin templo, sin compañía humana, Dios le entregó una promesa que marcaría generaciones. El reposo de Jacob fue la puerta que permitió una revelación celestial. Su cuerpo estaba quieto, pero el cielo estaba en pleno movimiento. Ese es el misterio. El sueño no desconecta el espíritu del reino. Lo vincula con una dimensión donde Dios se comunica con libertad y claridad. El profeta Daniel también fue visitado por visiones transformadoras mientras dormía. Yo veía en mi visión de noche Daunia Osechi 2. Dios no esperó el día para hablarle, sino que utilizó la noche, el silencio, la quietud del alma, las revelaciones que marcaron imperios, que predijeron eventos futuros
y que anunciaron el reino eterno. Fueron entregadas a Daniel en un contexto de reposo físico y apertura espiritual. Cuando el cuerpo se desactiva, la alma puede ser sensibilizada a dimensiones que la rutina del día no permite. Dios no necesita escenarios especiales ni condiciones humanas perfectas para hablar. Solo necesita un corazón dispuesto, un espíritu abierto y un momento donde la carne no interfiera con su mensaje. Ese momento es, con frecuencia, el sueño Anei a lo largo de la historia bíblica. Este patrón se mantiene. José, hijo de Jacob, fue instruido a través de sueños con un nivel de detalle y precisión que no se puede atribuir al subconsciente. Las instrucciones que recibió lo prepararon para un propósito divino trascendental. El relato de su vida demuestra que lo que se siembra en el espíritu durante el sueño tiene el poder de guiar decisiones cruciales, de sostenernos en pruebas difíciles y de cumplir destinos divinos. José no era profeta ni sacerdote, era un joven sensible a Dios, y fue en su descanso que la dirección divina se hizo presente con mayor claridad en Samuel. El joven que serviría como profeta en tiempos decisivos para Israel oyó por primera vez la voz de Dios durante la noche, mientras dormía, no en un templo imponente, no en medio de grandes sacrificios, sino en la simplicidad de su descanso. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, Heme aquí, 1 Samuel 3-4. Este llamado ocurrió sin que Samuel supiera inicialmente que era Dios quien hablaba. Sin embargo, la voz persistió. El sueño no fue un obstáculo, fue el canal. La atmósfera del descanso fue suficiente para que la voz del Creador perforara el velo de lo natural. A través de esta escena, comprendemos que hay voces que no se oyen con los oídos naturales, sino con el espíritu en reposo. La dimensión espiritual en la noche no se limita a la revelación. También es el escenario donde se imparten fuerzas, se restauran corazones y se activan procesos de sanación profunda. En el Salmo 16-7 se expresa: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún de noche me enseña mi conciencia. Este texto no es meramente poético, es literal. Dios no interrumpe su enseñanza cuando el cuerpo descansa. Él continúa guiando, consolando y moldeando la conciencia del hombre. El espíritu, en contacto con el Espíritu de Dios, recibe instrucciones que van más allá de la lógica. A veces, el alma es liberada de opresiones sin que la persona tenga conciencia inmediata. Otras veces, al despertar, hay una sensación de paz inexplicable. Esto es evidencia de que el espíritu operó mientras la carne dormía. En el libro de Job encontramos una afirmación contundente sobre cómo Dios se comunica durante el sueño. En sueño, en visión nocturna, cuando cae sueño profundo sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces abre al oído de los hombres y les señala su instrucción. Job 33-15. La noche es descrita como un espacio sagrado de interacción divina. Dios no está limitado por el estado de alerta del ser humano. La profundidad del sueño es, muchas veces, el momento exacto en que la voz de Dios penetra sin oposición. En ese estado, el alma no argumenta, no negocia, no interrumpe, solo recibe, y al recibir, es transformada en el Nuevo Testamento. No rompe este patrón. Cuando el ángel del Señor apareció a José, esposo de María, para instruirle acerca del nacimiento de Jesús, lo hizo en un sueño y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. Le apareció en sueños. Mateo 1:20. La mensaje era clara, precisa, urgente. No fue dada en el templo ni a través de un profeta oficial, sino durante el sueño. Dios utilizó el reposo para dar dirección, protección y propósito. Esta elección no fue casual. Más de que el descanso no es ausencia de espiritualidad, sino un canal legítimo para la operación del cielo. El libro de Hechos también registra experiencias donde Dios habló por medio de sueños y visiones nocturnas. Pedro, Pablo y otros líderes fueron guiados mediante revelaciones que ocurrieron en estados de descanso. La expansión de la iglesia primitiva, las decisiones que definieron el curso de la fe cristiana, las instrucciones estratégicas en momentos de persecución, todo esto fue precedido por revelaciones entregadas en la noche. El patrón es claro: Dios actúa mientras el hombre descansa. Estos testimonios bíblicos no son aislados, constituyen una línea continua de acción divina, desde el Edén hasta el Apocalipsis. La palabra de Dios registra momentos donde el Altísimo eligió la noche como tiempo para hablar, curar, dirigir, consolar y restaurar. La noche, que para muchos es símbolo de oscuridad y temor, es en la perspectiva divina
un escenario de luz y revelación. El reposo no debilita la acción de Dios, la potencializa, no la limita. La liberan. Aplicar esta verdad en el presente es fundamental. Cuando se comprende que el descanso no es un espacio vacío, sino una oportunidad para activar la fe, entonces el sueño se transforma en un altar. Pronunciar la palabra antes de dormir, declarar el salmo con entendimiento, rendir el cuerpo y el alma al cuidado del Creador. Es establecer una atmósfera donde el cielo puede operar sin oposición. En este contexto, la cura no es un anhelo distante, es una promesa activada, y lo que Dios promete, Él lo cumple. La enfermedad puede intentar tomar el control de la noche, puede intentar perturbar el sueño, sembrar miedo, generar ansiedad. Pero la palabra de Dios, cuando está establecida en el Espíritu, responde con autoridad. Lo que fue sembrado durante el día da fruto en la noche. Lo que fue declarado se confiesa y se activa en el reposo. Y lo que fue confiado en las manos de Dios no queda desprotegido. El cuerpo puede estar durmiendo, pero la alma está resguardada por la fidelidad de aquel que no duerme ni reposa. La Biblia no presenta la noche como una pausa, sino como un ciclo sagrado donde Dios continúa su obra. La oscuridad no representa un límite para su luz. El silencio no impide que su voz sea escuchada. El sueño no bloquea su intervención. Por el contrario, es en esa intimidad, en esa entrega completa, donde su presencia se manifiesta con poder. Cada ejemplo bíblico confirma esa verdad. Dios actúa en la noche, habla en el sueño, transforma en el reposo, y su palabra no encuentra obstáculo alguno cuando la alma ha decidido rendirse a Él en dormir con fe. Es permitir que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer. Es entregarse al descanso con la certeza de que lo que comenzó con una declaración se completará. Con una manifestación es confiar en que, mientras el cuerpo descansa, el cielo trabaja. Y es saber que la noche, lejos de ser una amenaza, es una extensión del altar donde Dios sigue ministrando, hablando y curando. Al preparar el cuerpo para dormir, es una costumbre diaria, pero preparar el espíritu para ser ministrado por Dios durante la noche es una disciplina que transforma el descanso en una experiencia espiritual profunda. Quien comprende esta verdad deja de ver el sueño como una pausa física y lo abraza como un acto de rendición consciente al operar divino. La noche deja de ser apenas una necesidad biológica y se convierte en una oportunidad de restauración total, no por lo que el cuerpo hace, sino por lo que la alma permite. Y en ese espacio sagrado, la manera como cerramos el día determina lo que Dios puede hacer en medio de nuestro reposo. El salmo que proclamamos antes de dormir no actúa por sí mismo. Es la fe con la cual lo sembramos que activa su poder. Por eso no basta repetir palabras, se requiere un corazón rendido, una disposición interior que abra espacio para la obra del Espíritu. Jesús enseñó que cuando oramos debemos hacerlo creyendo que recibiremos lo que pedimos. Esa convicción transforma la oración en llave espiritual. Y cuando esa llave es girada justo antes del descanso, la alma entra en el sueño protegida por la certeza de que Dios ya respondió. No es necesario forzar la mente a concentrarse en cada palabra ni buscar una fórmula exacta. Lo que Dios observa es la intención del corazón. Cuando se proclama la palabra con reverencia, con humildad, con fe sincera, el cielo responde. Preparar el espíritu comienza con una decisión: soltar el control, renunciar a la ansiedad, dejar de lado el análisis y abrir la alma al misterio de un Dios que opera incluso cuando no lo vemos. No es un acto de emoción, es una rendición voluntaria. Es permitir que lo eterno toque lo temporal, que lo invisible transforme lo visible. La Escritura enseña que el temor y la fe no pueden habitar juntos. Por eso, uno de los primeros pasos para preparar el corazón antes de dormir es desalojar toda la inquietud. La palabra actúa mejor en un corazón limpio, no por falta de errores, sino por disposición a confiar. En Filipenses 4:6, el apóstol Pablo instruye con claridad: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará los vuestros corazones y los vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es el resultado de un entorno favorable, sino de un corazón rendido. Y cuando esa paz llega, no solo calma, también cura. Antes de dormir es esencial permitir que esa paz nos cubra en el perdón. Es una de las llaves más poderosas
para abrir la puerta al descanso divino. Jesús enseñó que si traes tu oferta y te acuerdas que tienes algo contra alguien, primero reconcíliate. No se trata apenas de relaciones humanas, sino de la pureza del altar interior. La alma cargada de resentimiento no reposa, aunque el cuerpo duerma, pero cuando el corazón perdona, se alivia, se despeja, se abre para recibir, y en ese estado, el salmo proclamado no encuentra resistencia, encuentra terreno fértil. También es necesario declarar con autoridad. No se trata de gritar ni de usar palabras complejas, sino de proclamar con convicción. La palabra de Dios tiene autoridad propia, pero cuando pronunciada desde un corazón alineado, se torna espada afilada. El salmo que recibimos como promesa no fue escrito para ser memorizado como un poema. Fue dado para ser activado como una herramienta de guerra. Declararlo antes de dormir es alinear la alma con el cielo. Es establecer un decreto espiritual que marca la atmósfera. Es decir, en esta noche el operar de Dios no será interrumpido. El silencio interior también es parte de la preparación. En un mundo saturado de voces, ruidos y estímulos, la alma necesita aprender a callar. El salmista dijo en silencio, yo esperé solamente en Dios, Salmos 62:5. Esa espera no es pasividad, es confianza activa. Es el tipo de silencio que escucha Q.D. Stern, que se sintoniza con el espíritu. Cuando se apaga el ruido de la alma, la voz de Dios resuena con mayor claridad, y en ese ambiente la cura fluye como un río sin obstáculos. Hay noches donde el dolor intenta hablar más alto que la promesa, donde el cuerpo insiste en recordarnos su frágil, pero el espíritu, cuando preparado, responde con verdad. No niega la dolor, mas la somete a la autoridad de Dios. No desconoce la enfermedad, mas proclama victoria sobre ella. Esa actitud no nace del esfuerzo humano, más de la preparación continua de la alma. Una preparación que reconoce la flaqueza, más se apoya en la fortaleza del alto al orar antes de dormir. No debe ser una rutina vacía, es un acto de transferencia. The spiritual es entregar el control, las preocupaciones, los miedos, las preguntas. Es confiar que Dios está presente, activo, interesado. Y cuando esa oración está acompañada por la proclamación de la palabra, se establece un canal directo entre el cielo y la alma. No se trata de convencer a Dios, más de recordarnos que Él ya dispuso todo. La oración no es una petición angustiosa, es un alineamiento con el Eterno. Y desde esa posición, el descanso se convierte en reposo sagrado. Ni todo pensamiento debe acompañarnos al lecho. Hay ideas que deben ser detenidas antes de cruzar al sueño. Por eso, renovar la mente es parte de la preparación espiritual. Romanos 12:2 lo expresa con claridad. Transformaos por la renovación de vuestra mente, para que experimentéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando antes de dormir meditamos en la palabra y dejamos que ella limpie nuestros pensamientos, se abre el camino para que la voluntad de Dios se manifieste. El descanso deja de ser vulnerable y se convierte en terreno seguro. El enemigo busca espacio en el desorden interior, más cuando la alma está en orden, cubierta por la palabra, protegida por la oración, aferrada a la promesa. No hay brecha. La enfermedad puede intentar tomar dominio, mas se encuentra con una fortaleza espiritual impenetrable. Esa fortaleza no se construye con emociones, mas con disciplina. Y esa disciplina comienza en lo invisible, en la preparación que nadie ve, más que Dios honra. Dormir con un corazón alineado no garantiza la ausencia de lucha, más asegura la presencia del Señor en medio de ella. El Salmo 3:5 declara: yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentó. Ese sustento no es simbólico, es real, es tangible. Es la mano de Dios operando mientras los ojos están cerrados. Y para quien se preparó, ese sustento no sorprende. Se espera, se recibe, se vive. El descanso no es el fin de la jornada, es el comienzo de una obra que Dios completa. Un ejemplo conmovedor que ilustra esta verdad de forma palpable es el de un hombre que lidiaba con una enfermedad en fase terminal. Después de agotar todas las opciones y tratamientos médicos convencionales, comenzó a recitar cada noche un salmo específico, con la convicción profunda de que Dios podía obrar incluso en su descanso. No lo hacía por desesperación, sino por una fe firme y una entrega incondicional. No demandaba señales, simplemente se abandonaba a la palabra divina. Algunas semanas después, los médicos empezaron a notar una mejoría inexplicable en su condition. Su cuerpo respondía de una manera que desafiaba la lógica. Su ánimo era transformado, y una paz evidente
irradiaba de él. Cuando le preguntaron qué había cambiado, él simplemente respondió: solo me dormía con el salmo en el corazón y despertaba con la certeza de que Dios no había dejado de trabajar, ni por un segundo. Este testimonio, al igual que tantos otros, confirma que la obra de Dios no se limita a nuestras horas de actividad consciente. Él continúa sanando, restaurando y obrando incluso cuando dormimos en el propio Jesucristo. Nos instruyó sobre el poder de la semilla sembrada en silencio y su crecimiento imperceptible. En Marcos 4:27-28, Él declaró: anda a mí y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que Él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Esta parábola no solo alude al crecimiento natural en la agricultura, sino también al crecimiento espiritual. Hay procesos que el Eterno inicia en lo invisible, en lo imperceptible para nuestros ojos, y que florecen en lo visible con el paso del tiempo. Así sucede cuando recitamos un salmo con fe antes de dormir. No percibimos el movimiento inmediato, la intervención instantánea, pero el fruto llega, la sanación brota, la paz expande, y el alma florece a lo largo de los siglos. Grandes figuraos, de fe, hombres y mujeres devotos, han recurrido a los salmos como un refugio sagrado en medio de la enfermedad y la adversidad. Sin embargo, no todos han comprendido que su poder trasciende el mero momento de la lectura. Cuando una promesa divina es sembrada en la mente y atesorada en el corazón justo antes de conciliar el sueño, se convierte en una orden espiritual activa y en movimiento. El adversario, las fuerzas negativas, no pueden tocar aquello que ha sido sellado por la palabra del Todopoderoso. Los pensamientos destructivos pierden su fuerza, las cargas emocionales se disipan y el cuerpo encuentra un descanso genuino, porque el espíritu ha sido cubierto con la autoridad del cielo. El Salmo 3:5 expresa con una claridad que conmueve el alma: yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Esta no es una afirmación genérica o una frase de ánimo, es una declaración rotunda de victoria espiritual. El descanso de David no era meramente físico, era una experiencia de protección divina activa. Dios lo sustentaba, lo protegía, lo cuidaba mientras dormía. Y esta es la promesa que hoy sigue vigente para usted. Cuando usted entrega su noche al Creador y la sella con su palabra, no está simplemente anhelando dormir mejor. Está preparando el escenario para que el Espíritu Santo actúe en lo más recóndito de su ser, en las capas más profundas de su existencia. Existen personas que no logran descansar plenamente porque su cuerpo está sometido a un dolor constante. Otras que, si bien consiguen dormir, despiertan con ansiedad abrumadora, temor o una angustia inexplicable. Y si la raíz de esa opresión espiritual pudiera ser quebrada simplemente permitiendo que la palabra divina opere durante la noche. Y si ese salmo que usted ha leído tantas veces fuera la llave maestra que Dios ha diseñado para liberar su alma del sufrimiento más profundo, la escritura sagrada no pierde vigencia, no necesita ajustes ni actualizaciones. Su poder es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y sigue siendo suficiente para sanar, incluso cuando el cuerpo se abandona al sueño. En Isaías 5:5-11, el Creador nos entrega una promesa que transforma por completo nuestra perspectiva sobre su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esta es la garantía inquebrantable que sustenta todo este mensaje. El salmo que usted proclama antes de dormir no es una simple lectura nocturna, una costumbre. Es una semilla poderosa que ha sido enviada con un propósito divino específico: a sanar, liberar, transformar. Y si salió de la boca del Altísimo, cumplirá su misión sin falta, incluso en medio del sueño. Mientras el mundo duerme en una ignorancia espiritual, usted puede dormir en comunión íntima con el Creador. Mientras otros descansan sin dirección o propósito, usted puede reposar bajo el abrigo protector del Altísimo. Mientras el cuerpo se rinde al cansancio natural, su espíritu puede ser fortalecido y renovado por una palabra viva y poderosa. Esa es la diferencia abismal que marca la elección del salmo correcto, proclamado con fe inquebrantable y depositado en el corazón como un tesoro invaluable. El adversario no puede operar donde la palabra de Dios ha sido declarada con autoridad. El dolor no puede permanecer donde el poder del Alto ha sido activado.
El Creador no necesita de nuestros sentidos físicos para obrar su propósito divino. Lo único que requiere es un corazón verdaderamente dispuesto y abierto. Si ese corazón le pertenece al finalizar su jornada, si usted decide entregarse a Él por completo, entonces la noche se transformará en un verdadero viaje de restauración profunda, porque el guardián de Israel nunca duerme, y su palabra, una vez enviada, no se detiene ni se frena ante nuestros ojos cerrados. Al contrario, se mueve, actúa y transforma, incluso mientras usted se sumerge en el sueño más profundo, limpiando su interior y reordenando cada fibra de su ser, cuando el cuerpo se rinde al cansancio abrumador y el alma suspira en medio de la aflicción o el dolor. Muchos llegan a creer, erróneamente, que la batalla concluye con el simple acto de cerrar los ojos. Sin embargo, la Biblia, ese libro de verdades eternas, nos revela una realidad completamente distinta y mucho más grandiosa. El descanso no es un punto final, no es el cese de toda actividad. Es, en esencia, un espacio sagrado, un santuario de quietud donde la fe puede operar con una libertad aún mayor, sin las distracciones y el ruido de la vida diurna. Dios no diseñó el sueño como un mero proceso biológico para recargar energías, como si fuera una batería que se agota. En las Sagradas Escrituras, el descanso es tratado como un momento de entrega total, de comunión íntima y de una restauración profunda que va más allá de lo físico. Alcanzando el espíritu, el Salmo 8 declara con una belleza serena y una autoridad innegable: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta expresión sublime no emana de alguien que se duerme por pura rutina o por agotamiento. Surge del corazón de quien ha comprendido en su totalidad que el descanso es, en sí mismo, un acto de fe, una rendición. Acostarse con una confianza inquebrantable no es el resultado de un cuerpo exhausto, sino de un espíritu que se ha rendido ante la soberanía divina. Dormir en paz es mucho más que la ausencia de ruido o la falta de preocupaciones. Es el resultado directo de una confianza activa y palpable en Dios. Es una forma elocuente de decir en Señor, mientras yo descanso, tú permaneces en control absoluto de todo. Si cuidas de mí, de mis seres queridos, de mi mañana, la verdadera paz, esa que trasciende el entendimiento, no se encuentra en el silencio del ambiente externo, sino en la certeza inquebrantable de que Dios sustenta cada detalle de nuestra vida, incluso aquellos que escapan a nuestra comprensión y control. El libro de Proverbios, lleno de sabiduría práctica, subraya esta verdad con una promesa directa y reconfortante: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será suave. Proverbios 3:24. Este tipo de descanso, ese sueño reparador y profundo, no proviene de circunstancias externas favorables o de una almohada perfecta. Emana de una conexión interior profunda y vital con la fuente de toda vida. Cuando la fe es activada conscientemente, antes de entregarnos al descanso, se produce un alineamiento perfecto y milagroso entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Esta armonía es absolutamente vital para que la sanación divina fluya sin interferencias ni bloqueos. El cuerpo, sin duda, necesita reposo físico, pero la alma necesita seguridad, esa seguridad espiritual que solo Dios puede proporcionar. Sin esa seguridad espiritual, el descanso se convierte en un mero intento superficial de recuperar energía, sin permitir la intervención sobrenatural que lo transforma todo. En Isaías 26:3 establece un principio que trasciende la lógica humana y el pensamiento convencional: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz completa, que lo abarca todo, no se experimenta solo durante el día, en los momentos de actividad. Permanece y nos custodia en la noche, vigilando cada latido del corazón, cada respiración, incluso cada pensamiento inconsciente que puedes. La fe, lejos de descansar cuando los ojos se cierran, por el contrario, es entonces cuando actúa en su estado más puro y potente, sin las distracciones del mundo exterior, sin los razonamientos limitados de nuestra mente, sin interrupciones externas. La fe se manifiesta en su máxima expresión. En el silencio profundo del sueño, lo que fue sembrado en el espíritu comienza a dar fruto. La palabra proclamada, que resuena en nuestro interior, se convierte en sustancia viva que opera en lo más profundo de nuestro ser, en cada célula, en cada sistema de nuestro cuerpo, en cada pensamiento,
El Salmo 91 nos recuerda con una fuerza inmensa: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar bajo el abrigo no es un acto de un momento, una visita esporádica, es una permanencia constante, una residencia continua. Y esta permanencia no se interrumpe con la llegada de la noche. Dios sigue cubriendo, sigue guardando, sigue operando. Cuando el cuerpo se entrega al descanso, es entonces, desde esa fe activa y confiada, que se activa una dimensión espiritual de protección y sanación que va más allá de todo lo comprensible. No es solo dormir, es reposar en las promesas inquebrantables de Dios. Es rendir cada célula, cada órgano, cada pensamiento, cada preocupación al cuidado de aquel que nunca falla. El Salmo 23, con sus versos universalmente amados, lo expresa. Con una claridad conmovedora: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Este tipo de descanso es conducido por Dios. No es impuesto por el agotamiento o la desesperación. Es un descanso que restaura profundamente, que reordena todo nuestro ser, que infunde nueva vida. En medio de la enfermedad, cuando el cuerpo se siente débil y vulnerable, este tipo de reposo se convierte en una medicina espiritual incomparable, un bálsamo para el alma y el cuerpo, el propio Jesucristo. Durante su ministerio terrenal, demostró la vital importancia del descanso como parte integral del diseño divino para la vida humana. En Marcos 6:31, les dijo a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Este llamado no era meramente físico, era una invitación profunda para renovar fuerzas en un ambiente de quietud, donde la presencia de Dios pudiera fluir sin interferencias ni el bullicio de las demandas diarias. El descanso que Dios aprueba, aquel que se convierte en un espacio de renovación espiritual, no es una evasión de la realidad, es una conexión profunda. Es permitir que el Espíritu Santo ministre a nuestra alma sin el ruido de las responsabilidades ni el peso abrumador de las preocupaciones. En tiempos de enfermedad, el sueño a menudo se vuelve frágil, escurridizo. El dolor físico, la ansiedad emocional y el temor espiritual intentan incansablemente interrumpir ese proceso natural y vital. Pero cuando el descanso está envuelto en la fe, ocurre una transformación interna que ninguna condición física o circunstancia externa puede bloquear. La Biblia no enseña que el sueño sea solo una necesidad humana. También lo presenta como una estrategia divina de restauración. El Salmo 127:2 revela un detalle profundo y revelador por demás: es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. No se trata simplemente de dormir por dormir, sino de recibir el sueño como un regalo divino. A sus amados, Él les da un sueño que no es común, que no es superficial, sino que está lleno de propósito, cargado de restauración, saturado de su presencia. Dios no da un descanso cualquiera, da un descanso específico a aquellos que le pertenecen, un descanso que fortalece, que prepara el cuerpo para la sanación milagrosa que está por venir. Esa es la razón fundamental por la cual, antes de dormir, la proclamación de un salmo de poder no es un acto ritual vacío, sino una preparación espiritual consciente para recibir lo que Dios ya ha prometido en ese espacio liminal entre la conciencia y el sueño. El alma se abre de par en par al Eterno. La palabra que fue leída, pronunciada o meditada con fe no cae en el vacío. Se convierte en una semilla activa que brota y crece mientras el cuerpo descansa. El descanso es una forma de adoración, una manera de decir al Señor: confío tanto en ti que puedo rendirme completamente, sin temor alguno. Esta actitud de entrega total permite que la sanación se manifieste sin resistencia. La preocupación detiene el fluir espiritual. La duda bloquea la intervención divina. Pero la confianza genuina permite que el cielo toque la tierra, incluso en el lecho del enfermo. No es necesario ver para creer. Es necesario creer para que Dios obre, incluso en lo oculto, en lo que nuestros ojos no pueden percibir de inmediato. A la fe que sana mientras dormimos no es una idea moderna o una novedad. Spiritual es un principio eterno, tan antiguo como la creación misma. Desde los tiempos más remotos, el pueblo de Dios comprendió que el descanso era una herramienta poderosa de restauración. En Deuteronomio 3, las 3 y 12, encontramos:
una bendición poderosa y reconfortante para aquellos que descansan en Dios. El amado de Jehová habitará seguro junto a él, lo cubrirá con su sombra todo el día, y entre sus hombros morará. Esta imagen es profunda y no debe ser ignorada. Habitar confiado es más que estar protegido. Es ser envuelto, sustentado, cargado si es necesario, entre los hombros del Altísimo. Esta es la clase de reposo que Dios ofrece a quienes han decidido confiar plenamente en Él. Incluso en medio de la enfermedad o la adversidad más grande, nada debilita más el cuerpo que la ansiedad desmedida. Y nada lo fortalece más que la paz que proviene de una fe activa e inquebrantable. Por eso la palabra divina insiste en que la paz de Dios no es como la paz que ofrece el mundo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esta paz es la clave fundamental para que la sanación fluya mientras dormimos. No se trata de cerrar los ojos y esperar pasivamente. Se trata de cerrar los ojos con la seguridad inquebrantable de que algo extraordinario está ocurriendo en lo invisible. La fe no exige ver resultados inmediatos. La fe descansa, confiando plenamente en que la obra de Dios está en marcha. Aunque nuestros sentidos aún no la registren, Jesús enseñó con una claridad meridiana que todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 9:22 de la noche. Esta oración, cuando se realiza con fe antes del descanso, no queda suspendida en el aire. Se establece firmemente en el ámbito eterno. Cada palabra de fe proclamada, cada salmo declarado, cada promesa repetida con convicción, se convierte en una orden espiritual que el cielo recibe y ejecuta en el tiempo perfecto y divino. Y ese tiempo, muchas veces, es durante la noche, cuando el cuerpo no se opone, cuando la mente no interfiere con sus dudas, cuando el alma descansa. En ese estado, la palabra puede operar con libertad absoluta, sin barreras en la relación entre fe, descanso y sanación. Es inseparable, un hilo dorado que lo une todo. No se puede separar la confianza del reposo, ni el reposo de la intervención divina. Cuando Dios creó el mundo, no necesitó descansar por cansancio, como un ser humano, sino para establecer un principio eterno. El séptimo día fue santificado porque representaba el cierre de una obra perfecta y completa. Este mismo principio se aplica cuando una persona enferma decide reposar en fe. No está abandonando la lucha. Está dando un paso espiritual trascendental que declara: la obra ya está hecha. Mi sanación ha sido establecida en el cielo. Esta declaración, incluso sin palabras audibles, es suficiente para que lo sobrenatural comience a operar. El poder de Dios no responde a la lógica humana ni a nuestras limitaciones, pero responde poderosamente a la fe. Y la fe que descansa, esa fe serena y confiada, es una de las expresiones más potentes de esa confianza. No necesita agitarse, no necesita gritar, no necesita manipular circunstancias, solo reposa, solo cree, solo espera. Y en esa espera, en la que el alma reposa bajo la sombra del Omnipotente, sabiendo que el Dios que sana no necesita del día para actuar, porque su poder no duerme, no descansa y no se detiene, en medio del dolor físico, la angustia del alma y la incertidumbre del espíritu. Dios nos dejó una herramienta viva y poderosa que ha sostenido a generaciones enteras en su palabra. Y dentro de esa palabra hay expresiones que no solo consuelan, sino que transforman realidades. Uno de los textos más potentes que revela el carácter protector, sanador y restaurador de Dios es el Salmo 91. Esta porción de la Escritura no es simplemente un canto antiguo o una poesía inspiradora. Es una proclamación de autoridad espiritual, una cobertura establecida para quien ha decidido habitar bajo la sombra del Altísimo. Salmo 91 encierra una revelación que trasciende los límites del entendimiento humano. No está dirigido únicamente a la mente, sino al espíritu. Es un llamado a morar, no a visitar ocasionalmente. En la presencia de Dios, las palabras iniciales lo dejan claro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No se trata de una relación superficial, sino de una permanencia constante. Quien habita, permanece. Y quien permanece, no está expuesto al azar ni a la vulnerabilidad de este mundo. Está cubierto, resguardado y completamente rodeado por la fidelidad de Dios. Este salmo no ofrece una esperanza indefinida. Habla con precisión de lo que Dios hará por quien elige reposar bajo su abrigo. Se mencionan pestes, enfermedades, enemigos ocultos, amenazas visibles e invisibles,
Pero también se presenta la respuesta divina para cada una de estas situaciones. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la destrucción que asola al mediodía. Cada imagen describe una amenaza real, y cada una es neutralizada, no por la fuerza humana, sino por la intervención del Altísimo. Al dormir con este salmo, no es un acto ritual inerte, es una declaración de confianza. Es cerrar los ojos en la tierra y abrir el espíritu en el cielo. Es proclamar que la enfermedad no tiene la última palabra, que el diagnóstico no dicta el futuro y que el cuerpo, aunque debilitado, está siendo fortalecido por una promesa que no puede fallar. La palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía. Y este salmo es una expresión directa de su boca, registrada para ser activada en momentos de extrema necesidad. En cada frase del Salmo 91 es una afirmación de lo que Dios ha determinado hacer por quien confía en Él. En cuando dice Encon, sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Presenta una imagen de proximidad y ternura, pero también de fuerza invencible. Es una cobertura divina que no solo protege de lo externo, sino que repara lo interno. Las alas del Omnipotente no son símbolo de fuga, sino de autoridad. Bajo ellas no hay espacio para la enfermedad que destruye, para el temor que consume ni para la desesperación que paraliza. Proclamar este salmo antes de dormir es permitir que el espíritu entre en contacto directo con la atmósfera del cielo. Es recitar no solo una oración, sino una constitución espiritual que establece límites al mal y abre puertas a la intervención divina. Cuando el alma repite estas palabras en estado de reposo, está afirmando que la cura no es una posibilidad, sino una herencia. Está declarando que Dios no actúa por compasión ocasional, sino por fidelidad continua a sus promesas eternas. La parte central del Salmo ofrece una afirmación poderosa que define el resultado de esa confianza. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no es una sugerencia, es una declaración rotunda. Esta promesa no niega la existencia del peligro, pero garantiza su límite. Dios no promete la ausencia de guerra, sino la victoria en medio de ella. En el contexto de la enfermedad, esto significa que, incluso cuando la dolencia está presente, el alma no será quebrada, el espíritu no será destruido, el cuerpo será sustentado, y la intervención del cielo será inevitable. El Salmo continúa, revelando que Dios mismo da órdenes específicas en favor de quien le pertenece, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta no es una imagen simbólica, es una acción directa. Dios no solo protege con su presencia, sino que moviliza a sus siervos celestiales para intervenir en nuestras circunstancias. Cuando el cuerpo está debilitado, cuando los sentidos duermen, cuando la conciencia se apaga, los ángeles continúan actuando, y lo hacen bajo una orden divina, que fue activada por la fe y por la proclamación de su palabra. El descanso cubierto por este salmo no es un sueño ordinario, es una atmósfera espiritual donde el alma entra en un estado de reposo sobrenatural. En esa dimensión, lo que es imposible para el hombre se vuelve ordinario para Dios, porque la intervención divina no necesita del tiempo humano. No espera que el sol se levante para operar. Dios actúa en la noche, en lo invisible, en lo profundo del ser, y su palabra no encuentra resistencia. Cuando el corazón ha decidido confiar sin reservas en la sanación, no es solo física. La enfermedad ataca también el ánimo, el pensamiento, la fe, la esperanza. Por eso, este salmo ofrece una protección integral. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No se trata solamente de protección externa. La morada es también el alma, el templo interior, donde habita la presencia de Dios. Y si esa morada está cubierta por el Altísimo, ninguna plaga podrá penetrar en su interior. Esta verdad no depende de la percepción, sino de la fe que declara, que proclama, que permanece. Aunque el cuerpo no tenga fuerzas, el final del Salmo es una respuesta directa de Dios. Ya no es el salmista quien habla, sino el Señor mismo quien toma la voz para confirmar su compromiso. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto refugio, por cuanto ha conocido mi nombre. Esta es la expresión de un Dios que responde al amor con fidelidad, a la confianza con intervención, al conocimiento con revelación. Cuando una persona recita este salmo desde el corazón, no está simplemente buscando consuelo. Está una promesa de liberación, de elevación, de intimidad con el Creador. La promesa se intensifica
a me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. La angustia no es negada, pero es confrontada. Con la presencia de Dios, la liberación no es aplazada, es prometida. Y la glorificación no es un ideal distante, es una consecuencia directa del obrar divino. En medio del dolor, en el lecho de la enfermedad. Esta declaración es un escudo que detiene el avance del mal y establece una nueva realidad donde el cielo toma el control y la restauración comienza a fluir. El cierre del Salmo es una afirmación que resume la voluntad perfecta de Dios. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la declaración final del Altísimo sobre aquel que hizo de su presencia su morada. No se habla de sobrevivir, sino de saciar, de plenitud. No se promete simplemente existencia, sino vida plena. Y no se limita a lo físico, sino que culmina con la revelación más elevada en la salvación. Esa salvación no es solo una eternidad futura, es intervención presente, es cura, es restauración, es libertad, en todas las áreas del ser en dormir, bajo el poder del Salmo 91. Es vivir bajo la realidad del reino de Dios. Es descansar en una atmósfera donde los ángeles ministran, la palabra actúa y la presencia divina lo llena todo. No se trata de repetir palabras por costumbre, se trata de declarar verdades eternas que activan el cielo en la tierra. Cada frase es una espada. Cada promesa se erige como una fortaleza inexpugnable, cada declaración como un escudo impenetrable. Cuando es proclamado con entendimiento y con una fe genuina, este salmo no solo consuela, libera, no solo fortalece, cura en cada generación. El Creador ha reservado herramientas espirituales específicas para su pueblo. Y en este tiempo presente, el Salmo 91 sigue siendo una de las armas más potentes contra la enfermedad. El temor y cualquier forma de opresión espiritual es una expresión prístina del carácter inmutable de Dios, una extensión de su voluntad soberana, una manifestación tangible de su pacto eterno al dormir con este salmo en el corazón. Es vivir dentro de una fortaleza espiritual inexpugnable. Es cerrar los ojos sabiendo que, aunque la batalla no cese ya está gonada, es descansar con la certeza absoluta de que el guardián de Israel no duerme y que su palabra está obrando incansablemente, incluso en lo más profundo de nuestro ser. Aquel que habita en el refugio del Altísimo no está solo, está sustentado, está cubierto, está en el centro mismo de la voluntad divina. Y en ese lugar sagrado, ninguna enfermedad tiene poder, ningún temor puede prevalecer, ninguna oscuridad puede resistir la luz avasalladora de su palabra. El Salmo 91 no es un amuleto inerte, es una proclamación viva, es un acto de guerra espiritual, es una llave maestra que abre los cielos y establece la autoridad de Dios sobre cada aspecto de nuestro ser. Al recitarlo con fe, no solo se descansa, se sana, porque Dios ha decretado que su palabra nunca fallará. Y cuando Él habla, todo lo demás debe ceder, someterse a su autoridad. A dormir no es desconectarse de lo espiritual. En la dimensión de lo eterno, la noche no representa una pausa, sino un escenario privilegiado donde el Creador continúa su obra de forma precisa y perfecta. Las Escrituras lo confirman repetidamente. Dios no espera el amanecer para manifestar su poder, ni se restringe a momentos de actividad humana para hacer avanzar su voluntad. El Espíritu de Dios no se adormece con el cuerpo. La mente puede detenerse en el descanso, pero el obrar divino jamás se apaga desde el principio de los tiempos. Dios hizo del descanso una oportunidad para revelar su gloria. En el Génesis, al relatar el origen de la humanidad, se describe como el primer acto quirúrgico registrado en la Biblia ocurrió mientras Adán dormían. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Génesis 2:21. Esta escena no es una simple narración de un evento biológico, sino una representación sublime del poder creativo de Dios en medio del descanso. Mientras Adán no estaba consciente, Dios operaba en su interior. No había resistencia, no había solo un cuerpo en reposo y un creador trabajando con precisión divina. El principio revelado en este pasaje es innegable. Hay obras que Dios realiza únicamente cuando el ser humano está en reposo total. Cuando no interviene con su lógica, su duda o su temor. Este patrón se repite en distintos momentos clave de la historia bíblica. Jacob
el patriarca, tuvo una de las visiones más impactantes de la historia bíblica, mientras dormía con la cabeza sobre una piedra en medio del desierto. Ani soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Génesis 2:8 y 12. En este estado de descanso, sin altar, sin templo, sin compañía humana, Dios le entregó una promesa que marcaría generaciones. El reposo de Jacob fue la puerta que permitió una revelación celestial. Su cuerpo estaba quieto, pero el cielo estaba en pleno movimiento. Ese es el misterio. El sueño no desconecta el espíritu del reino. Lo vincula con una dimensión donde Dios se comunica con libertad y claridad. El profeta Daniel también fue visitado por visiones transformadoras. Mientras dormía, yo veía en mi visión de noche, Daniel 7:2. Dios no esperó el día para hablarle, sino que utilizó la noche, el silencio, la quietud del alma, las revelaciones que marcaron imperios, que predijeron eventos futuros y que anunciaron el reino eterno. Fueron entregadas a Daniel en un contexto de reposo físico y apertura espiritual. Cuando el cuerpo se desactiva, la alma puede ser sensibilizada a dimensiones que la rutina del día no permite. Dios no necesita escenarios especiales ni condiciones humanas perfectas para hablar. Solo necesita un corazón dispuesto, un espíritu abierto y un momento donde la carne no interfiera con su mensaje. Ese momento es, con frecuencia, el sueño Oná. A lo largo de la historia bíblica, este patrón se mantiene. José, hijo de Jacob, fue instruido a través de sueños con un nivel de detalle y precisión que no se puede atribuir al subconsciente. Las instrucciones que recibió lo prepararon para un propósito divino trascendental. El relato de su vida demuestra que lo que se siembra en el espíritu durante el sueño tiene el poder de guiar decisiones cruciales, de sostenernos en pruebas difíciles y de cumplir destinos divinos. José no era profeta ni sacerdote, era un joven sensible a Dios, y fue en su descanso que la dirección divina se hizo presente con mayor claridad en Samuel. El joven que serviría como profeta en tiempos decisivos para Israel, oyó por primera vez la voz de Dios durante la noche, mientras dormía. No en un templo imponente, no en medio de grandes sacrificios, sino en la simplicidad de su descanso. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. 1 Samuel 3-4. Este llamado ocurrió sin que Samuel supiera inicialmente que era Dios quien hablaba. Sin embargo, la voz persistió. El sueño no fue un obstáculo, fue el canal. La atmósfera del descanso fue suficiente para que la voz del Creador perforara el velo de lo natural. A través de esta escena, comprendemos que hay voces que no se oyen con los oídos naturales, sino con el espíritu en reposo. En la dimensión espiritual en la noche, no se limita a la revelación. También es el escenario donde se imparten fuerzas, se restauran corazones y se activan procesos de sanación profunda. En el Salmo 16:7 se expresa, bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún de noche, me enseña mi conciencia. Este texto no es meramente poético, es literal. Dios no interrumpe su enseñanza cuando el cuerpo descansa. Él continúa guiando, consolando y moldeando la conciencia del hombre. El espíritu, en contacto con el Espíritu de Dios, recibe instrucciones que van más allá de la lógica. A veces, el alma es liberada de opresiones sin que la persona tenga conciencia inmediata. Otras veces, al despertar, hay una sensación de paz inexplicable. Esto es evidencia de que el Espíritu operó mientras la carne dormía. En el libro de Job, encontramos una afirmación contundente sobre cómo Dios se comunica durante el sueño. En sueño, en visión nocturna, cuando cae sueño profundo sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces abre al oído de los hombres y les señala su instrucción. Job 33:2. La noche es descrita como un espacio sagrado de interacción divina. Dios no está limitado por el estado de alerta del ser humano. La profundidad del sueño es, muchas veces, el momento exacto en que la voz de Dios penetra sin oposición. En ese estado, el alma no argumenta, no negocia, no interrama, solo recibe, y al recibir, es transformada. En el Nuevo Testamento no rompe este patrón. Cuando el ángel del Señor apareció a José, esposo de María, para instruirle acerca del nacimiento de Jesús, lo hizo en un sueño. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Mateo 1:20. El mensaje era claro, preciso, urgente. No fue dado en el templo, ni a través de un profeta oficial, sino durante el sueño. Dios utilizó el reposo para dar dirección, protección
y propósito. Esta elección no fue casual. Isand, más de que el descanso no es ausencia de espiritualidad, sino un canal legítimo para la operación del cielo. El libro de Hechos también registra experiencias donde Dios habló por medio de sueños y visiones nocturnas. Pedro, Pablo y otros líderes fueron guiados mediante revelaciones que ocurrieron en estados de descanso. La expansión de la iglesia primitiva, las decisiones que definieron el curso de la fe cristiana, las instrucciones estratégicas en momentos de persecución. Todo esto fue precedido por revelaciones entregadas en la noche. El patrón es claro: Dios actúa mientras el hombre descansa. En estos testimonios bíblicos no son aislados, constituyen una línea continua de acción divina desde el Edén hasta el Apocalipsis. La palabra de Dios registra momentos donde el Altísimo eligió la noche como tiempo para hablar, curar, dirigir, consolar y restaurar. La noche, que para muchos es símbolo de oscuridad y temor, es en la perspectiva divina un escenario de luz y revelación. El reposo no debilita la acción de Dios, la potencializa, no la limita, la liberan. Aplicar esta verdad en el presente es fundamental. Cuando se comprende que el descanso no es un espacio vacío, sino una oportunidad para activar la fe, entonces el sueño se transforma en un altar. Pronunciar la palabra antes de dormir, declarar el salmo con entendimiento, rendir el cuerpo y el alma al cuidado del Creador, es establecer una atmósfera donde el cielo puede operar sin oposición. En este contexto, la cura no es un anhelo distante, es una promesa activada. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. La enfermedad puede intentar tomar el control de la noche, puede intentar perturbar el sueño, sembrar miedo, generar ansiedad, pero la palabra de Dios, cuando está establecida en el Espíritu, responde con autoridad inquebrantable. Lo que fue sembrado con fe durante el día da fruto abundante en la noche. Lo que fue declarado y confesado con convicción se activa y se manifiesta en el reposo. Y lo que fue confiado en las manos omnipotentes de Dios no queda desprotegido. El cuerpo puede estar durmiendo, pero el alma está resguardada y custodiada por la fidelidad de aquel que no duerme ni reposa jamás. En la Biblia no presenta la noche como una pausa, como un tiempo de inactividad, sino como un ciclo sagrado donde Dios continúa su obra de forma ininterrumpida. La oscuridad no representa un límite para su luz resplandeciente. El silencio no impide que su voz sea escuchada con claridad en lo profundo del espíritu. El sueño no bloquea su intervención milagrosa. Por el contrario, es en esa intimidad, en esa entrega completa y sin reservas, donde su presencia se manifiesta con el mayor poder. Cada ejemplo bíblico confirma esta verdad esencial. Dios actúa en la noche, habla en el sueño, transforma en el reposo, y su palabra no encuentra obstáculo alguno cuando el alma ha decidido rendirse por completo a Él en dormir. Con fe, es permitir que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer. Es entregarse al descanso con la certeza absoluta de que lo que comenzó con una declaración de fe se completará con una manifestación tangible de su poder. Es confiar plenamente en que, mientras el cuerpo descansa, el cielo trabaja activamente en nuestro favor. Y es saber que la noche, lejos de ser una amenaza o un tiempo de vulnerabilidad, es una extensión del altar donde Dios sigue ministrando, hablando y curando. A preparar el cuerpo para dormir es una costumbre diaria, una necesidad física, pero preparar el espíritu para ser ministrado por Dios durante la noche es una disciplina espiritual que transforma el descanso en una experiencia profunda y trascendente. Quien comprende esta verdad deja de ver el sueño como una simple pausa física y lo abraza como un acto de rendición consciente al operar divino. La noche deja de ser solo una necesidad biológica y se convierte en una oportunidad de restauración total, no por lo que el cuerpo hace, sino por lo que el alma permite. Y en ese espacio sagrado, la manera en que cerramos el día determina lo que Dios puede hacer en medio de nuestro reposo. El salmo que proclamamos antes de dormir no actúa por sí mismo, como una fórmula mágica. Es la fe con la cual lo sembramos, lo que activa su poder inherente. Por eso, no basta con repetir palabras mecánicamente. Se requiere un corazón rendido, una disposición interior que abra espacio para la obra soberana del Espíritu. Jesús enseñó que cuando oramos, debemos hacerlo creyendo que recibiremos lo que pedimos. Esa convicción transforma la oración en una llave espiritual poderosa, y cuando esa llave es girada justo antes del descanso, el alma entra en el sueño protegida por la certeza de que Dios ya ha respondido. No es necesario forzar la mente a concentrarse en cada palabra.
ni buscar una fórmula exacta para ser efectivos. Lo que Dios observa y honra es la intención del corazón. Cuando se proclama la palabra con reverencia, con humildad y con una fe sincera, el cielo responde con su poder en preparar. El Espíritu comienza con una decisión fundamental: en soltar el control, renunciar a la ansiedad, dejar de lado el análisis excesivo y abrir el alma al misterio de un Dios que opera incluso cuando no lo vemos. No es un acto de emoción pasajera, es una rendición voluntaria. Es permitir que lo eterno toque lo temporal, que lo invisible transforme lo visible. La Escritura enseña que el temor y la fe no pueden habitar juntos en el mismo espacio. Por eso, uno de los primeros pasos para preparar el corazón antes de dormir es desalojar toda inquietud, toda preocupación que intente robar nuestra paz. La palabra de Dios actúa mejor en un corazón limpio, no por ausencia de errores o imperfecciones, sino por una disposición genuina a confiar plenamente en Él. En Filipenses 4:6-7. El apóstol Pablo instruye con una claridad cristalina por: nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es el resultado de un entorno favorable o de circunstancias ideales, sino de un corazón rendido. Esa paz llega no solo calma, sino que también sana profundamente. Antes de dormir, es esencial permitir que esa paz nos cubra y nos envuelva por completo. El perdón es una de las llaves más poderosas para abrir la puerta al descanso divino y a la sanación. Jesús enseñó que si traemos nuestra ofrenda y recordamos que tenemos algo contra alguien, primero debemos reconciliarnos. No se trata solo de relaciones humanas, sino de la pureza de nuestro altar interior. Un alma cargada de resentimiento no reposa, aunque el cuerpo duerma. Pero cuando el corazón perdona, se alivia, se descarga, se abre para recibir. Y en ese estado, el salmo proclamado no encuentra resistencia. Encuentra terreno fértil para obrar. También es necesario declarar con autoridad. No se trata de gritar, ni de usar palabras complejas, sino de proclamar con convicción inquebrantable. La palabra de Dios tiene autoridad propia, pero cuando es pronunciada desde un corazón alineado con su voluntad, se convierte en una espada afilada que corta toda atadura. El salmo que recibimos como promesa no fue escrito para ser memorizado, fue dado para ser activado como una herramienta de guerra espiritual. Declararlo antes de dormir es alinear el alma con el cielo. Es establecer un decreto espiritual que marca la atmósfera de nuestra noche. Es decir, esta noche, el obrar de Dios no será interrumpido. El silencio interior también es parte crucial de esta preparación. En un mundo saturado de voces, ruidos y estímulos constantes, el alma necesita aprender a callar. El salmista dijo: en Dios solamente reposa mi alma, de Él viene mi salvación. Salmo 62:5. Esta espera no es pasividad, es confianza activa. Es el tipo de silencio que escucha Curtis Chern, que se sintoniza con el espíritu. Cuando se apaga el ruido del alma, la voz de Dios resuena con mayor claridad. Y en ese ambiente, la cura fluye como un río sin obstáculos. Hay noches donde el dolor intenta hablar más fuerte que la promesa, donde el cuerpo insiste en recordarnos su fragilidad. Pero el espíritu, cuando está preparado, responde con la verdad. No niega el dolor, pero lo somete a la autoridad de Dios. No desconoce la enfermedad, pero proclama victoria sobre ella. Esta actitud no nace del esfuerzo humano, sino de la preparación continua del alma. Una preparación que reconoce la debilidad, pero se apoya firmemente en la fortaleza del Altísimo. Orar antes de dormir no debe ser una rutina vacía, es un acto de transferencia espiritual. Es entregar el control, las preocupaciones, los miedos y las preguntas. Es confiar que Dios está presente, activo e interesado en cada detalle de nuestra vida. Y cuando esa oración está acompañada por la proclamación de la palabra, se establece un canal directo entre el cielo y el alma. No se trata de convencer a Dios de que haga algo, sino de recordarnos a nosotros mismos que Él ya ha dispuesto todo para nuestro bien. La oración no es una petición angustiosa, es un alineamiento con lo eterno. Y desde esa posición de alineamiento, el descanso se convierte en un reposo sagrado. No todo pensamiento debe acompañarnos al lecho. Hay ideas que deben ser detenidas antes de cruzar al sueño. Por eso, renovar la mente es parte esencial de la preparación espiritual. Romanos 12:2 lo expresa con claridad.
Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando antes de dormir meditamos en la palabra y permitimos que ella limpie nuestros pensamientos, se abre el camino para que la voluntad de Dios se manifieste sin impedimento. El descanso deja de ser vulnerable y se convierte en terreno seguro. El enemigo busca espacio en el desorden interior, pero cuando el alma está en orden, cubierta por la palabra, protegida por la oración y aferrada a la promesa, no hay brechas por donde pueda entrar el mal. La enfermedad puede intentar tomar dominio, pero se encuentra con una fortaleza espiritual impenetrable. Esta fortaleza no se construye con emociones pasajeras, sino con disciplina y consistencia. Y esa disciplina comienza en lo invisible, en la preparación que nadie ve, pero que Dios honra grandemente. Dormir con un corazón alineado no garantiza la ausencia de luchas, pero asegura la presencia constante del Señor en medio de ellas. El Salmo 3:5 declara: Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Yes, sustento no. Es simbólico, es real, es tangible. Es la mano de Dios operando mientras los ojos están cerrados. Y para quien se ha preparado espiritualmente, ese sustento nos sorprende. Se espera, se recibe y se vive. El descanso no es el fin de la jornada, es el comienzo de una obra que Dios completa en nosotros.